Buenos días, queridos estudiantes. Vamos a dar inicio a la clase. Ok, entonces, ah, los que, digamos, hayan empezado a resolver, pues me van avisando los resultados, ok, que han obtenido, o sea, las soluciones a los problemas planteados. Vamos a empezar entonces con el primer problema. Un deslizador de 1 kilogramo unido a un resorte con constante fuerza 25 newtons por metro oscila sobre una pista de aire horizontal sin fricción. En T igual a 0, el deslizador se libera desde el reposo en la posición X igual a menos 3 centímetros. Obviamente, todos los datos que se consiguen en los problemas respecto al punto en el cual nuestro oscilador, o sea, el resorte, mejor dicho, se encuentra en con su longitud original, o sea, sin compresión, sin estiramientos. Y nos piden calcular el periodo de su movimiento, los valores máximos de su rapidez y aceleración, y la posición, velocidad y aceleración como funciones del tiempo. Ok, no sé si, bueno, recién de repente lo están viendo, porque, bueno, los colgué anoche. Vamos a ir, entonces, ustedes me avisan. Yo tengo un resultado, por favor. A ver, primero déjame anotar tu nombre. ¿Cuál es tu apellido? Quinto. Quinto. Sí. ¿Le digo los tres o cualquiera? Sí, sí, en ese orden. Ya. Bueno, el periodo me salió 1,257 segundos. Eh, Ya. los valores máximos de rapidez, 15 centímetros por segundo. De la aceleración es 75 centímetros por segundo cuadrado. Y, bueno, la posición sería menos 3 coseno 5t. La velocidad 15 seno 5t y la aceleración 75 coseno de 5t. T es que son segundos. Y posición centímetros, velocidad centímetros por segundo, aceleración centímetros por segundo cuadrado. Ok, creo que, a ver, quinto es el que acabo de hablar, ¿o no? Ya, el que está pidiendo la palabra es Nicolás. Sí, profesor, buenos días. Buenos días. Sí, a mí también me salió igual que Yomar el inciso A y B, mientras que en el inciso C la posición en función del tiempo sería claro, 3 por 10 a la menos 2 por el coseno de pi más 5t, la velocidad como menos 15 por 10 a la menos 2 seno de pi más 5t, y la aceleración con respecto al tiempo sería menos 75 por 10 a la menos 2 por coseno de 5t más pi.
Claro, posición, yo lo definí con metros, velocidad metros por segundo y aceleración metros por segundo al cuadrado. Ok, la posición, a ver, en ítem C, la posición te sale, ¿me vuelves a repetir cuál? Sí, 3 por 10 a la menos 2 por el coseno de 5t más pi. Ok, o sea, a ti te ha salido con signo positivo. Sí, es que yo considero el pi 180 grados, o sea, de que Ah, ya, pero su sí. ángulo de fase inicial sería pi, pi mm, radianes. pi radianes. A ver, coseno. Ya, o sea, em, tienes que colocar, ¿cómo se llama? A ver, ¿cuál es tu apellido? El que acabas de hablar. Sánchez Vega, Sánchez. Vega. Ok. Por ejemplo, mira, por ejemplo, yo en este momento te podría decir, no, o sea, de repente está bien o de repente está mal o algo así, pero ustedes tienen que tener un criterio, digamos así, para decir, a ver, ¿habré hecho bien algo? O sea, al escribir esto o no. Entonces, vamos a ir ¿cómo se llama? A comprobar, ¿no? ¿Cómo comprobamos? Por ejemplo, hay un dato que nos están dando en el problema, que si t es igual a cero, si en tu fórmula, por ejemplo, tú colocas t igual a cero, entonces tú tienes que obtener el valor que te están dando como dato, Claro, es lo mismo. Sí, está bien. ¿cierto? Ujú. Ya, entonces, ese es digamos, un criterio que tú puedes manejar. Ahora, algunos de repente dicen, no, pero ¿por qué has colocado esa fase? Ok, puedes aplicar un poco de las fórmulas trigonométricas y convertir y verificar que efectivamente pues, se puede escribir así o también como expresó su compañero, en este caso, eh, Quinto, ¿no? Entonces, esos tienen que ser los criterios que nosotros tenemos que manejar, digamos así, para, digamos, deslindar alguna duda que pueda haber. Entonces, recordemos entonces que las condiciones iniciales, ¿no? Que nos están dando es para t igual a cero. Entonces, si yo coloco t igual a cero en mi fórmula y reproduzco la posición inicial, perfecto. Igual, para t igual a cero, me dicen que la velocidad tiene que ser igual a cero, ¿no? Porque parte del reposo. Entonces, igual yo debería obtener así. Ahora, bien, después de eso ya, digamos que si todo eso se verifica, ustedes pueden estar tranquilos, ¿no? A ver, exactamente lo mismo que, bueno, quería decirle a Sánchez y a otras, de repente, que han obtenido una respuesta igual que Quinto, ¿cierto? Sin el pi, ¿ok? Pero ustedes pueden verificar fácilmente que pues, son equivalentes, ¿ok? Sino que a veces no puedes resultar, obviamente, si no hubiese sido pi o hubiese sido otro valor diferente o múltiplo de pi, entonces obviamente nos hubiésemos preocupado. Ok, ¿alguna persona que desea que se resuelva o lo dejamos eso y pasamos al siguiente problema? Pueden manifestarse, simplemente poner. Está bien, profe, para el siguiente problema. Ya, porque, ojo, si alguno de sus compañeros tiene un detalle, pregúntenle a su otro compañero, no hay problema, ustedes tienen que compartir solamente para no perder el tiempo. Ok, siguiente problema, el 2. Igual, me parece que se ha repetido esto, un error creo Sí, es. profesor. Ya, ok, es un error de... Vamos al tercero entonces, un péndulo simple, ok, un péndulo simple tiene 5 metros de longitud, ok, L ya 5 metros. ¿Cuál es el periodo de oscilaciones pequeñas para este péndulo si se ubica en un
o sí se encuentra, será, en un elevador que acelera hacia arriba a 5 metros por segundo al cuadrado. ¿Cuál es su periodo si el elevador acelera hacia abajo con la misma magnitud, 5 metros por segundo al cuadrado? Y C, la variante C, ¿cuál es el periodo de este péndulo si se coloca en un camión que acelera horizontalmente 5 metros por segundo al cuadrado? Imagino yo acá que vamos a ir a un péndulo simple, tiene 5 metros de longitud. ¿Cuál es el periodo de oscilaciones de las oscilaciones pequeñas? Vamos a poner, no sé si es como, ¿no? De las oscilaciones. Para este péndulo, si se ubica, si se encuentra en un elevador que acelera hacia arriba, con 5 metros por segundo al cuadrado. ¿Cuál es su periodo? Hacia abajo, 5 metros por segundo. 5 metros por segundo. Acá es donde también quería corregir esto. Ok, vamos a entrar ahí. Ok, ahora sí. O sea, básicamente es aplicación de esa fórmula y obviamente los conocimientos previos. A ver, su apellido Barrera. Barrera Bustillos. Ok, Barrera nos dice que 3.65. Ok, el periodo. Segundos, está bien. 6.41. A ver, 4.80. Es casi. Y el último es 4.23. 4.23 segundos.
Ok, el primer resultado que indica su compañera es, no, 3.65. Entonces, la fórmula que ustedes están observando, L sobre G, básicamente no debería cambiar, ok, por el péndulo simple. Pero recuerden que G, cuando el péndulo se encuentra, digamos, fijo, o sea, el pivote se encuentra fijo y el péndulo. Entonces, G ahí aparece porque es, digamos, así, la única fuerza que interviene sobre el sistema. En el caso en que un ascensor, ojo, acelera hacia arriba o acelera hacia abajo, entonces se tiene que tener en cuenta entonces que nuestro sistema, ¿cierto? Ya no se encuentra, o sea, nuestro sistema de referencia no se encuentra en reposo, sino se mueve con aceleración. Y formalmente acá ustedes tendrían que tener en cuenta entonces, la aceleración hacia arriba, ¿ok? Y la aceleración hacia abajo. Cuando el ascensor está subiendo, ¿ok? Eh, Ustedes le tienen que agregar la aceleración con la que está subiendo a la gravedad, debido a que es como si ustedes estuviesen venciendo ese resorte que la Tierra tiene sobre cada uno de nosotros. Recordemos, es como si nosotros estuviésemos atados al centro de la Tierra por medio de un resorte, que es la fuerza gravitacional. ¿Ok? Entonces, si nosotros, digamos así, jalamos, ¿cierto? Entonces, obviamente nos queremos desprender de ese resortito, entonces obviamente va a haber una fuerza que va a aparecer exactamente contrario a la dirección en la que nosotros pretendemos liberarnos, ¿no? Entonces, eh, si nos dicen que la aceleración es 5 metros por segundo, o sea, no sé, puede ser que sea un ascensor para un edificio, digamos, muy alto, con muchos pisos, no con pocos pisos. Entonces, ustedes tienen que considerar entonces el G, vamos a decir, la gravedad efectiva, vamos a decir así, como G más A, ¿cierto? Ojo, en el caso en que nosotros estemos elevando, o sea, nos estemos alejando del centro de la Tierra. El caso contrario, cuando estamos acelerando hacia abajo, ¿cierto? Es como si nosotros estuviésemos comprimiendo, ¿cierto? Ojo, estoy hablando del sistema, todo el sistema. Estuviésemos comprimiendo nuestro resorte que nos ata con la Tierra, ¿cierto? Entonces la fuerza que aparece va a ser exactamente hacia arriba, contraria. Entonces la aceleración, por lo tanto, va a ir con signo negativo. Entonces, en el primer caso, que probablemente ese es lo que hizo su compañera, entonces vamos a ver, sí, ¿cierto? Entonces, esta fórmula entonces va a cambiar, ¿cierto? Para un caso y otro caso, vamos a ponerle así, más A, ¿cierto? El segundo caso será con signo negativo, ¿ok? Y el tercer caso incluso, vamos a ver si se puede hacer así, ¿ok? El caso el caso del camión, que ahí el- la aceleración, o sea, G efectivo, no es simplemente suma, ¿cierto?
Entonces, ahí sí, vamos a poner de esta manera, así, G, vamos a poner, para no, para no cambiar la fórmula original, ¿cierto? Que es este acá. Entonces, para este caso, ojo, vamos a tener lo siguiente, la aceleración de la gravedad está hacia abajo, ok, ahí, vamos a aumentarle el grosor, ¿cierto? Y la aceleración del camión, vamos a decir que está ahí. Bueno, vamos a poner así más o menos proporcional a sus valores, ¿no? Ok, y me dicen que pues uno y otro tienen valores, uno tiene valor de 5, voy a poner 100 unidades, ok, es un vector de 5 metros por segundo al cuadrado. Y este de acá, pues, como es debido, este es 9,81. Vamos a sacar. Entonces, el camión obviamente acelera horizontalmente, entonces lo que tenemos que hacer es entonces sacarle la resultante, vectores. Entonces, ahí. Ese sería entonces la aceleración efectiva, ¿cierto? Entonces, esa sería la aceleración efectiva. Entonces necesitamos el módulo, simplemente le vamos 5 al cuadrado, más 9,81 al cuadrado, raíz cuadrada, y sale. Ok, simplemente eso es todo. Ahí, esa sería la solución. Ok, entonces vamos a agradecer. Entonces, si ustedes verifican el resultado de su compañera, Barrera, ok, ahí nos ha dado los tres valores, parecen cercanos. Ok, por favor, entonces, verifiquemos. No me acuerdo la calculadora, entonces, simplemente para verificar el último resultado, si su compañera lo ha hecho correctamente. Ok, algunos pueden tomar 9,80 o 9,81, pero el resultado obviamente no creo que no creo que cambie mucho al respecto. A ver, ok. Mm, hmm. Entonces tomo la inversa, multiplico por 5 igual, y le saco la raíz cuadrada. Eso lo multiplico por 2 y por pi. 404. Bueno, o sea, mm, bueno, a mí me sale más o menos 404. Bueno, su compañero ha sacado 42, así que estamos ahí. O sea, ah, imagino que su compañero ha tomado 9,80. Ok, no hay problema al respecto. O sea, porque acá no se les ha especificado, que no se les ha especificado qué valor tienen que tomar. Así que, ok, para este caso, entonces tenemos 404 TU.
Este resultado para el ítem C, ok, recuerden, ese resultado es con 9,81. Ok. 6, bueno, vamos a redondear entonces 6,41. Una, tres cifras significativas. Sí. Ok, obviamente acá estos resultados, que vale 9,81 metros sobre segundos al cuadrado. Ok, con este G. Ok, entonces, no hay, objeciones al respecto para pasar entonces a la siguiente pregunta. Ok, la pregunta entonces, la siguiente pregunta. Un bloque de masa M se encuentra en un plano inclinado, liso, con un ángulo de inclinación θ con respecto al horizontal. El bloque, ¿cierto?, se encuentra unido a un resorte paralelo al plano inclinado con constante de elasticidad igual a K. ¿Cuánto se alarga el resorte en la posición de equilibrio? Primera pregunta. Y la segunda, calcule la frecuencia de oscilación del sistema. Ok, a ver, vamos a ver. Creo que hay. Profesor. Sí, Sí, bueno, yo solo resolví el inciso A. O sea, el inciso A me sale de que el alargamiento que sufre el resorte para llegar a su posición de equilibrio es masa por gravedad por el seno de teta sobre la constante de elasticidad. ok. No hay valores numéricos, ¿no? Esto, Conceptual. Ajá, sí. ok. Ok, a ver, si has hecho esto, quiere decir que K, que está en el denominador, se pasa a multiplicar a X. K por X sería la fuerza elástica. Ok, Igual ajá, en la fuerza elástica, entonces va a ser mg seno, o sea, es la componente del peso, ujú, que está en la dirección, obviamente, paralela, paralela. paralela al plano. Ok, sí, esa debería ser la respuesta de X. Ok. Acá, obviamente,
que hay que tener en cuenta entonces que su compañero lo que hizo, ¿cierto? Hizo su diagrama de cuerpo libre, ¿cierto? Diagrama de cuerpo libre, lo, lo que hace que, pues, acá, ¿no? Hacemos ahí está, ese sería MG, ¿cierto? Muy importante ese diagrama de cuerpo libre, ok, MG, listo. Entonces, la otra fuerza, recordemos, siempre hay que tener en cuenta entonces que una fuerza es el producto de la interacción entre dos cuerpos. Entonces, este peso de acá que estamos haciendo es la interacción, entonces, el bloquecito, ¿cierto?, con la Tierra. Entonces, si vamos a hacer el DSL, pues formalmente también hay que poner la normal, que es la normal, ¿cierto? Ahí está la normal. Y lo más importante acá, vamos a ver, es, digamos, la fuerza debido a la fuerza elástica, ¿no? Entonces, bueno, obviamente, un plano inclinado liso, entonces quiere decir que la fricción acá no interviene. Si interviniese, pues tendríamos que consignar eso. Pero por el momento no nos piden eso, simplemente. ¿Cierto? Entonces, este sería la normal. Listo. Y aquí tendríamos la fuerza elástica. Entonces, vamos a poner F elástica, vamos a poner así. F elástica. Ahí está. Entonces, ahí tienen su diagrama de cuerpo libre, ¿cierto? Entonces, elegimos el eje paralelo al plano inclinado y perpendicular, obviamente. Entonces, en ese eje que es paralelo, ¿cierto? Vamos a poner en este eje, ¿cierto? Vamos a tener que descomponer este de acá, ¿cierto? Vamos a descomponer. Ahí está. Y ese es justamente lo que su compañero mencionaba, ¿cierto? Sería entonces seno de teta. Ok, entonces esa es la componente y dirán ustedes, y la otra componente, no se preocupen, la otra componente también interviene, pero no en este problema. Ok, entonces esta otra componente, vamos a hacer un poquito más, ya, es, bueno, aquí voy a hacer un copy, voy a poner en lugar del seno, el coseno. Ya está. Entonces, como el movimiento, la acción, pues, ¿cierto?, se produce, okay, a lo largo de el eje paralelo al plano inclinado, entonces simplemente planteamos, ¿cierto?, que en un determinado momento, ¿cierto?, antes de que eh, este, antes de que pues empiece un movimiento oscilatorio debido a que alguien externamente, nosotros, jalemos o comprimamos un poco más el resorte, entonces se va a producir las oscilaciones. Va a haber un equilibrio entre quién, entre la fuerza elástica y la fuerza mg seno de teta. Entonces, básicamente lo que nosotros vamos a hacer es simplemente igualar. ¿Ok? Entonces,
Vamos a escribir acá una formulita. Ok, entonces la sumatoria de las fuerzas, ¿cierto? La sumatoria de las fuerzas, debe que haber escrito entonces formalmente, vamos a decir así, ¿cierto? Eso es igual a 0 en cualquier eje, ¿no? Si es que no está en movimiento, ¿ok? Entonces ese es igual a 0. Por lo tanto, para el eje paralelo al plano inclinado, ¿cierto? Se va a dar que la fuerza elástica, en un modo, o sea, sabemos que está dirigida, bueno, en sentido contrario, pero acá lo que vamos a igualar justamente es esto, ¿no? Fuerza elástica más mgc, ¿no? ¿Cierto? Pero como está al otro lado, apuntando al otro lado, puede entrar con signo menos y ya lo paso de frente acá, mg ¿no? Seno. Entonces se establece esta igualdad. Por definición, la fuerza elástica, entonces, el módulo de la fuerza elástica es la constante K multiplicado por la elongación. Listo. Entonces, ahí tenemos entonces la ecuación, ¿cierto? Que me va a permitir despejar entonces. Creo que puedo hacer esto, ¿sí? Entonces, si me piden X, todo esto de acá está dividido entre K. Ahí está. Entonces sería la respuesta. Listo. Entonces, este me parece que es el ítem A. Ok, entonces vamos a colocar así el ítem A. Listo. El ítem A, entonces, queda resuelto. A ver, calcule la frecuencia de oscilación del sistema. Ok, entonces recordemos que no sé si da chance de hacer ahí. A ver. Ok, entonces vayamos entonces a escribir la segunda ley de Newton. Ahora sí, estamos entonces analizando, recordemos, esta masa M que está unido a un resortito, un plano inclinado liso, nos dan el ángulo. Ahora, si ese sistema llegase a estar oscilando, entonces tenemos que plantearnos entonces la segunda ley de Newton, ¿cierto? Y eso nos va a dar, digamos, la posibilidad de resolver la ecuación de movimiento. A ver, vamos a ver, entonces, primero hay que escribir la fuerza resultante, la fuerza resultante, así, resultante. En primer lugar, ahí sí, fíjense, miren el gráfico, o sea, el DSL, nosotros estamos concentrados en el eje que es paralelo al plano inclinado. Entonces, ahora sí, vamos a tener que, bueno, normalmente, ¿no? Normalmente vamos a elegir la dirección positiva, ¿cierto? Hacia abajo del plano, ¿cierto? Porque entendemos que en esa dirección tiende a moverse el cuerpo. Solamente por eso, ojo, menos kx, porque está en sentido contrario,
Más la otra fuerza sería mg seno de teta. Y entonces, ahí está. Esa sería la fuerza resultante. ¿Ok? Entonces, pero sabemos por Newton, ¿cierto? Esta fórmula que no lo escribió Newton, o sea, Newton no escribió de esta manera, ¿cierto? S es igual a masa por aceleración. La aceleración, obviamente, a lo largo de ese eje, ¿cierto? Y vamos a llamarle este eje, ¿cierto? Eje X, ok, el eje X. Entonces, este va a ser, vamos a utilizar lo que hacíamos en oscilación, y esta masa por aceleración, recordemos la aceleración es la segunda derivada temporal, ¿no? Ok, como habíamos hecho en la ecuación del movimiento armónico simple, ¿cierto? Recordemos entonces que estamos hablando a ver, vamos a ver, segunda derivada, ¿cierto? X, E, y acá también T. Claro, acá le faltaría a la masa, ¿no? Para que eso sea totalmente igual. Listo, ahí está. Esta es nuestra ecuación, ¿cierto? Nuestra ecuación con la que obviamente vamos a trabajar. Ok, entonces, listo. ¿Tenemos la fuerza resultante? Por supuesto que sí. Ok, entonces simplemente vamos a reemplazar, ¿cierto? La fuerza resultante, entonces, si agarramos esta acá, voy a hacer copy. Y en lugar de esto, pues, entrará esta expresión de acá. Y ahí está. Entonces ya tenemos aquí nuestra ecuación de movimiento con todas las de la ley. Listo. ¿Qué más? Bueno, nada más. Entonces ahora lo único que vamos a hacer es arreglar, ¿cierto? Reacomodarlo de tal manera que pues se parezca a algo que nosotros conocemos como posible movimiento armónico, posible. ¿Ok? Entonces, ok, del movimiento armónico recordemos que esto de acá está presente y este M, ¿cierto? X, ahí está. Esos dos términos son conocidos para nosotros, ¿ok? Entonces, pero, ¿y qué hacemos con ese término? MG seno de teta, ¿ok? Entonces,
El único término ahí que es exógeno, vamos a decir, o sea, que parece extraño, es ese mg seno de teta. Entonces, simplemente vamos a hacer un pequeño cambio de variables. ¿Okay? Cambio de variable. Y vamos a ver que en realidad lo que tenemos es, digamos, un sistema que está realizando un movimiento armónico, ¿no? O sea, básicamente es eso. Por ejemplo, si me ocurre, ojo, una cosa muy importante es este término de acá, si ustedes analizan cada uno de ellos, seno de teta, el ángulo, ¿cierto? El plano inclinado no va a cambiar, o sea, quiere decir que es constante. La gravedad igual es constante y la masa también es constante. Entonces, puedo fácilmente, ¿okay? Fácilmente introducir lo siguiente, una nueva variable, simplemente para demostrar que lo que tenemos es en realidad ya una ecuación conocida. Entonces vamos a hacer, vamos a darle una nueva, a ver, vamos a llamarle así x1, no sé si es correcto, bueno, vamos a ponerle así, x1 igual, que sea x, o sea, el x, el desplazamiento, ok, y ese mg seno de teta que está acá lo puedo pasar al otro lado con signo negativo, entonces ahí voy a poner así, menos mg seno de teta, ¿no? ¿Puedo hacer? Por supuesto, nada me impide hacer eso. Ok, ahora, inclusive se puede arreglar de tal manera que, a ver, no sé si es factible, ¿no? A ver, así. Vamos a hacer entonces este cambio de variables. Okay. Aquí vamos. Entonces recordemos que esta ecuación de acá, ¿cierto? mg seno de teta, formalmente lo estoy pasando a este lado. Así, menos mg seno de teta. Ya está. Eso es todo lo que se hace. ¿Okay? Entonces de ahí podemos imaginarnos entonces no sé si el K debería ingresar ahí. Bueno, vamos a ver. A ver, es que ya aquí tengo un K, ok, K por X. Ah, ok, no, está bien. Porque ustedes cuando lo reemplacen, de todas maneras, como acá está este X de acá, ¿cierto? Y de todas maneras, este K tiene que estar para que quede. ¿Ok? Ese es el único caso, o sea, la única cosa que tengo que tener en cuenta. Entonces, hago ese cambio de variables y mi ecuación, ¿ok? Lo voy a colocar a la inversa. Está acá, ¿cierto? Entonces, ahora sí, mi ecuación, que vamos a poner así, va a aparecer así, masa y x dos puntos, ¿cierto? Que vamos a poner esto. Está acá. Entonces voy a sacar ese ahí. Entonces ahí entra lo que justamente he puesto x1. Vamos a ponerle así, x1. Acá voy a poner x1, ojo, x1,
Ustedes verifiquen. Y fíjense, para que pues todo vuelva a su sitio, pues formalmente acá voy a poner esta constante que aquí aparece. Ahora sí. Ojo, si ustedes derivan con respecto al tiempo, ¿ok? El segundo término que ahí aparece con signo más mg no sobre k es nulo. O sea, básicamente es eso. Y aquí aparecería el menos kx1, ¿no? O sea, la otra variable, ¿no? La nueva variable, x. Listo. Ahí tienen ustedes entonces eh, la ecuación de movimiento para el oscilador con su masa unida, pero que se encuentra en un plano inclinado. ¿Ok? En un plano inclinado. Entonces, ahora sí, de esta ecuación de acá, de movimiento, ¿cierto? Este M de acá, ¿cierto? Lo paso acá, como era usual. ¿Ok? Y este K sobre M va a ser el famoso omega al cuadrado. ¿Ok? Entonces, esta ecuación de acá, vamos a subirla acá, simplemente se escribirá de esta manera. Ok, entonces pasa acá con signo positivo. Igual 0. Listo. Ahí tienen entonces su eh, ecuación para una oscilación armónica. ¿Ok? Y de aquí ya podemos verificar. De acá podemos entonces deducir que el omega, en primer lugar, no, este omega, que ese omega, ¿cierto? Es como era de esperarse, K sobre M, ¿cierto? Ahora sí podemos justificar que ahí es K sobre M, ahí está. ¿Ok? Y ¿qué más? El periodo va a ser igual, entonces, el periodo es 2pi por raíz cuadrada, pero la pregunta que es, ¿no? Que calcule la frecuencia de oscilación F, ¿no? F es lo que nos pide, pensé que era el periodo, pero es la inversa, ¿no? Es la inversa, ¿no? Eh, a ver, entonces acá será 2pi. Vamos a buscar pi. Ya está. Multiplicado entonces por omega. Ok, entonces la frecuencia
queda entonces definida como 1 sobre 2pi k sobre m. K sobre m. El periodo, yo pensaba escribir el periodo, bueno, vamos a ver. Aquí traigo esta formulita a veces. ¿Cierto? Simplemente para refrendar, ¿no? La frecuencia, entonces, 1 sobre 2pi km. El periodo sería 2pi mk, ¿no? La inversa, ya está. Me parece que eso es todo. Frecuencia de la oscilación del sistema. Perfecto. Vamos entonces con el siguiente problema. Siguiente problema entonces. Vamos a ver lectura entonces. Considere el péndulo físico de la figura donde m es la masa del sistema y sub cm, centro de masa, el momento de inercia del sistema respecto a su centro de masa. Ojo, respecto al centro de masa. Primera pregunta, determine el periodo de las oscilaciones del sistema, determine el periodo de las oscilaciones si D es muy grande, ok, con respecto pues a las magnitudes que vamos a escribir aquí para el sistema, ¿cierto? Ok, determine el periodo de las oscilaciones si D es muy pequeño, o sea, por si te tiende a cero. D, teniendo en cuenta sus respuestas a los ítems anteriores, o sea, B y C, imagino, hay las condiciones que se tienen que dar para obtener un valor mínimo del periodo. O sea, si escribimos el periodo, ¿cierto? Nos fijamos, vamos a ver, de repente en el denominador hay alguna variable que podemos hacerlo grande y ya pues eso sería la condición para que el periodo sea mínimo, ¿no? Ok, muy importante aquí, conocimiento previo, ¿cierto? Es importante acá. A ver, ¿alguien ha escrito o alguien ha entrado? Sí, profesor, yo. Ok. Pues, Sí, con respecto al inciso A mí me sale, o sea, aplicando el teorema de, creo que de ejes paralelos con respecto a momentos de inercia. O sea, el momento de inercia con respecto al pivote sería el momento de inercia con respecto al centro de masa más la masa del sistema por la distancia que existe entre el pivote y el centro de masa, al cuadrado. Y exacto. claro, Ese- ajá, y usando eso, el periodo saldría 2pi por raíz del momento de inercia con respecto al centro de masa más la masa por la distancia al cuadrado sobre la masa por la gravedad por la distancia. ok, creo que sí, porque aquí el teorema de, ¿cómo se llama? El teorema Bueno, son ejes paralelos. de los ejes paralelos, correcto. Bueno, también tiene el nombre de la persona que realizó ese trabajo, no me acuerdo ahorita. Pero es básicamente eso. La primera parte es eso, teorema de los ejes paralelos. ¿No? Me dicen que, ojo, el momento de inercia, si no se toma con respecto al centro de masa, sino con respecto, por ejemplo, en este caso, al pivote, entonces va a ser igual al momento de inercia del centro de masa, más efectivamente la masa del cuerpo multiplicado por la distancia que existe entre el pivote y el centro de masa. En este caso sería D. Ok, entonces su compañero ya nos ha facilitado. ¿Cuál es tu apellido? ¿Sánchez? Sí, profesor Sánchez Vega.
Sánchez Vera, ok. Entonces, recordemos entonces una cosa muy importante, es el famoso teorema de los ejes paralelos, vamos a poner así. Entonces, si yo quiero calcular el momento de inercia respecto de cualquier otro punto que no sea pues el centro de masa, en este caso, ojo, en este caso, entonces voy a poner así, ecuación ahí. Voy a poner como subíndice para indicar que estoy realizando esa operación con respecto al pivote. Entonces vamos a poner ahí, ¿no? Va a ser igual, entonces, vamos a colocar así, aquí hemos utilizado es TM en un lado. Y entonces, ese es centro de masa más la masa por la distancia elevado al cuadrado, ¿no? Vamos a poner así. Entonces, ojo, este momento de inercia, entonces, respecto al pivote. Pero el pivote, ojo, no se encuentra en el centro de masa. Por lo tanto, tenemos que aplicar esto acá. El famoso teorema de los ejes paralelos. Ahora sí, ¿cierto? Voy a tener que escribir el periodo. Aquí está el periodo, pero que habíamos sellado acá. Vamos a poner así. 2pi, bueno. Bueno, vamos a utilizar esta plantilla porque está casi. Ok, recordemos entonces para el primer ítem, nos piden esto. Recuerden que para un sólido habíamos dicho que en lugar, acá, un momentito, por favor. Ok, acá entraba el momento de inercia del sistema, ¿cierto? Acá entraba el mg, ¿cierto? Por D. D, que venía a ser en general la distancia entre el pivote y el centro de masa. Esa era la fórmula general, ¿cierto? Entonces, ahora casi nada ha cambiado, este no cambia, bastante, pero en la raíz sí vamos a tener cambios. Entonces, ahora sí sabemos que ahí vamos a tener que escribir el momento de inercia, pero con respecto pues al pivote. Entonces escribimos esta formulita acá. Ahí está. Y MGB. Entonces, esa básicamente sería nuestra respuesta, ¿cierto? Si es que obviamente el momento de inercia no es conocido, simplemente ponemos ICM, por ejemplo, ¿no? Si fuese, por ejemplo, un disco o un cilindro, ¿ok? Entonces sí tendría un valor específico que va a depender obviamente de las dimensiones, geometría del cuerpo, su masa. Ok, esa sería entonces nuestra respuesta al ítem A, ¿no? Esa sería entonces nuestra respuesta al ítem A. El ítem B creo que es algo muy... determina el periodo T1 de las oscilaciones si D es muy grande. Ok, entonces volvemos acá, ¿cierto? Entonces vamos a hacer copy acá. Vamos a poner entonces aquí B y vamos a llamar a este periodo T1, como nos sugieren en la pregunta. Entonces ponemos aquí en lugar de T simplemente esto, T1, entonces este otro T se va y bueno, esta fórmula general también y trabajamos con esto. Entonces, muy importante, como ustedes como físicos tienen que ver el punto de vista físico. ¿Okay? T1, las oscilaciones, ¿cierto? El periodo
si D es muy grande, o sea, un cuerpo muy, D es muy grande. Entonces, lo que tienen que hacer acá formalmente, ojo, formalmente, dentro de la... bueno, lo que tenemos que hacer es, bueno, vamos a hacer así, ¿cierto? Pero adentro vamos a jugar, dentro de la... Entonces, este MD cuadrado, vamos a copiar y lo vamos a hacer. Listo, hacemos esto. Más FK sobre MGD. Sí, ya está. Entonces lo que hacemos es esto. Entonces, D es muy grande. Entonces, recordemos, Profesor, ¿sí? ahí debemos tomar el límite cuando D tiene infinito. Sí, o sea, básicamente es eso, ¿no? Lo que les estaba diciendo. Entonces, este término acá, como indica su compañero, ustedes pueden decir que es muy grande, o sea, infinito si quieren, ¿ok? Entonces, este término tiende a cero. ¿Por qué? Porque el momento de inercia de un cuerpo respecto a su centro de masa no va a cambiar. Si obviamente tomo el momento de inercia respecto a otro punto, obviamente cambia, pero ahí está claramente especificado que es el momento de inercia respecto al centro de masa. Eso no cambia. La masa del cuerpo tampoco, gravedad tampoco. D es muy grande respecto a las demás. Entonces, esta expresión de acá podemos despreciarla. ¿Okay? Entonces, me quedaría ese segundo término, y ese segundo término, pues simplemente decimos, bueno, M con M se van, eh, un D con un D de acá se van, y me queda D sobre G. Entonces, por lo tanto, bueno, vamos a sacar este acá. Por lo tanto, esto va a ser igual a 2pi, 2pi, está, raíz cuadrada, ¿no? La división entre D, ¿cierto? D sobre G, ¿ok? D sobre G. Entonces, eh, debemos tener en cuenta entonces que este resultado es si, solo si D es muy grande con respecto pues a, digamos, a los valores que puedan darnos, ¿cierto? Como el momento de inercia respecto al centro de masa, ¿okay? Que es básicamente lo que más nos interesaría acá. Por lo demás, ahí está el resultado. Entonces, ese sería nuestro resultado. Entonces, ojo a ver, este de acá, este resultado, bueno, se ha venido acá y este de acá, ok. Voy a tener que poner acá en letritas porque es importante, porque si uno lo ve la fórmula dirá, ¿y qué les ha pasado acá, no? Cuando es entonces, ahora incluso podemos especificar acá ya con respecto al valor de el momento de inercia. Incluso acá ya se puede especificar respecto a qué, a este IMC. Para hacerlo más exacto, ¿cierto?
pregunta o futuras preguntas que se hagan al respecto. Porque generalmente, digamos, no es correcto simplemente decir, es muy grande ya, y uno espera que diga, pues respecto a qué, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, la distancia de acá hasta Tacna es muy grande. Y muy grande con respecto a que, bueno, a Cañete, por ejemplo, o a Ica. Ahora sí más o menos se puede entender, ¿ok? Porque hay otras distancias aún mayores que esas, entonces ya esa grandeza pues, es relativa. Entonces, me parece que acá se tendría que haber indicado eso, me parece. Vayamos entonces ahora a la pregunta. Determina el periodo T2 de las oscilaciones si D es muy pequeño. ¿Okay? Entonces, acá es a la inversa, ¿cierto? A ver, ese sería el ítem C. El ítem C. Entonces, vamos a poner entonces, esa sería la fórmula. Igual tendríamos esta expresión y acá ya sabemos. Ahí tenemos. T es muy pequeño. Ok. Cuando T es muy pequeño, ok, así vamos a poner. Entonces, esta expresión de acá podemos considerar básicamente cero. ¿Okay? Básicamente cero. Quiere decir que esta expresión de acá, ok, se va a hacer extremadamente grande. O sea, ahí se va a producir lo que conocemos como una catástrofe. No una catástrofe, sino un movimiento que va a durar eternamente, ¿cierto? Entonces, esta expresión de acá va a ser igual a esta de acá, o sea, lo mismo, okay, pero sin el otro término. No sé si me salga, a ver. Ok, aquí podríamos poner así, tiende al infinito, muy grande. Ahí sí no hay manera de cómo salvar porque, ojo, el momento de inercia del centro, o sea, del cuerpo, no va a depender de este D, ¿ok? Ni mg igual, entonces si D es muy pequeño, entonces esta expresión se va a hacer muy grande. ¿Ok? Entonces, vamos a poner un poquito más grande este acá. Ok. O sea, dependiendo de qué es lo que nos digan, cuánto pequeño va a ser D, entonces podemos esperar de que ese periodo va a ser largo. Ok, entonces vamos a poner así. Ok, no quiere decir que es infinito, sino simplemente el tiempo va a ser muy largo. Por ejemplo, para nosotros un tiempo pues, puede ser 500 años, ¿no? 500 años, nosotros, bueno, la esperanza de vida nuestra probablemente ya es 70, 80, 500 ya, bueno,
tiempo, 1000 años también. ¿Okay? Entonces se espera que T2 sea pues muy grande. Ok. Vamos a seguir trabajando entonces con esta expresión de acá. Ahora vamos al ítem. Ah, no, este es el ítem C. Entonces, ahora sí vamos a ir a trabajar con el ítem D. Vamos a trabajar con el ítem D. No sé si me dan una. Teniendo en cuenta su respuesta a los ítems anteriores, hay las condiciones que se tienen que dar para obtener un valor mínimo del periodo. Ok, bueno, acá no hay un T1, simplemente vamos a poner entonces. Okay. El ítem de. Listo. Okay, vamos a trabajar entonces con estas expresiones de acá. No sé si es necesario esto, pero vamos. Ahí tenemos entonces, ¿cierto? Este es el periodo, ¿ok? El periodo. Este periodo básicamente es función de qué. A ver, eh, ¿qué es lo que estábamos cambiando acá? Es D, ¿cierto? Masa es constante, ¿ok? Vamos a considerar constante. G también constante. El momento de inercia de nuestro sistema también, respecto a su centro de masa, obviamente constante. Entonces va a depender de esta. Es una función que depende. Entonces, si yo quiero hallar el mínimo de esta función, ¿qué es lo que tengo que hacer? Derivar. Derivada. Muy bien. Entonces, sí, ustedes sí se acuerdan. Entonces, derivada. Bueno, creo que fallé ahí. La derivada de t con respecto a dd. Ha coincidido. No lo vean así mal. Imagínense ese parámetro tiempo, ¿cierto? Esto sería de t, pero vamos a ver. Entonces, nos toca entonces derivar, ¿cierto? Con respecto a t. Toda la expresión, o sea que vamos a tener el no. Entonces, tenemos que efectuar esa derivada. ¿Okay? Entonces, vamos a ver, entonces, S2pi constante, obviamente. S2, ahí está, 2pi. Luego tenemos raíz cuadrada, entonces aquí será un medio y ya está la raíz. Y recordemos que nos guardamos la raíz, o sea, ya va a ser menos un medio, ¿cierto? La raíz, o sea, todo va a ir sobre la raíz. Y entramos dentro de la raíz. No, no, y entramos adentro. Adentro tenemos. Ok. Me va a convenir como separar esos dos términos, como estaba separado la otra vez, porque fíjense. Bueno, voy a escribir mejor. Esto de acá lo voy a escribir así. Ok. Como antes lo había escrito para que ustedes sean hacer derivación más eso de I sobre MGD, ¿no? Formalmente sería así, D, ¿ok? Pero recordemos que este D ya lo puedo no factorizar, sino simplificar, entonces acá solamente le daría D y la masa también sería ahí y acá sería la masa. Y ahora sí, entonces
Ok, no va a salir sencillo porque fíjense, ahí ahora estoy viendo que vamos a tener que hacer 2, 3 derivadas. A ver, en el papel, por favor, me ayudan. Ok, voy a tratar de... A ver, ese 2pi obviamente va a quedar a multiplicar. ¿Un medio? Claro, pero ustedes tienen que hacer toda la derivación. Ok, ahí va a salir obviamente un medio y todo, ojo, toda la raíz queda a la menos un medio, ¿cierto? Entramos dentro de la raíz y Pues, derivamos el primer tengo el término. resultado ya. A ver, La derivada me queda pi sobre g pi sobre g, a ver, vamos a ver. por el numerador va 1 menos el momento de inercia centro de masa sobre masa por distancia al cuadrado. Así, así, pi sobre g, Ah, sí, ahora viene una fracción grande. o sea, multiplicado por una fracción grande. Vamos Sí, a dar crédito a los compañeros, ok. En en el denominador, denominador queda raíz de lo mismo que está dentro. esto de acá, Sí, ok, eso está correcto porque tiene sentido. Arriba, en el numerador queda 1 menos una fracción. una fracción, muy bien, ahí está la fracción. Y Momento de inercia del centro de masa en el numerador. el momento de inercia respecto al centro de masa. Ajá. Ok, ahí está. Sobre masa por distancia al cuadrado. Masa por distancia al cuadrado. Eso me quedó. A ver. Mm, mm, no. O sea, está incompleto. Está incompleto. Oh, no. A ver, Ok, puede ser. Claro, todo se va abajo. Entro, ¿cierto? Y tendría la derivada sobre unos... Ahí está, el G ya lo pusiste tú antes. O sea, has factorizado G. Ok. Uh-huh. Ok, si esto fuese correcto, me parece, para no perder tiempo, eso lo igualo a cero, ¿cierto? Si eso yo lo igualo a cero, ojo, si eso yo lo igualo a cero, entonces haga lo que haga abajo en el denominador, fíjense, no voy a obtener ningún cero, entonces solamente me queda, la única posibilidad que me queda es que este numerador, ¿ok?, sea igual a cero. Eso es lo único que me queda, ¿cierto? Entonces planteo y escribo. Ahí está. Entonces vamos a agrandar esto porque es importante. Ya está. Igual a cero. Y de acá sacamos la única conclusión que se puede sacar, ¿cierto? Así. Bueno, esto de acá, entonces lo paso acá. ¿Cierto? Cero lo saco. Entonces, esa sería la conclusión que podemos sacar al respecto. ¿Cuándo ocurre? Bueno, cuando, ¿cierto? Decimos cuando el momento de inercia respecto al centro de masa, pues es igual a md cuadrado. ¿Ok? Entonces, esa sería nuestra respuesta a la pregunta, al ítem D. Ok, entonces aquí está yo lo que estaba preocupado es el G, ahí está el G, pi sobre G. Entonces,
parece que es correcto lo que hizo su compañero, porque la respuesta es aceptable. Ustedes coloquen md cuadrado igual que ICM, entonces vamos a tener 2 veces md cuadrado, 2m se va, d se va abajo y tengo 2d sobre g, que sería el valor máximo del periodo. O sea, en la raíz, ¿no? Sería 2pi raíz cuadrada, 2d sobre g. Después todo lo demás va a ser menor que ese valor. ¿Ok? Entonces, vamos a ver así. Entonces, o mejor dicho, va a ser el valor mínimo. Ok, vamos a sacar de este de acá. Ya no es necesario. Vamos a suponer entonces que IMC es justamente ese valor. Entonces, acá sería 2. La masa, bueno, acá vamos a escribir mejor. Entonces, esto mismo. Llamamos ahí. Y vamos a simplificar. Entonces, la masa. Ok. Solo queda aquí. Claro, y eso ocurre justo cuando, ojo, eh, a ver, cuando el periodo es igual a 2pi raíz de 2. A ver, si le damos otra expresión, ¿cierto? ISM tendría que ser siempre mayor, ¿ok? Porque aumentaría en el numerador, el denominador, entonces queda rezagado de esa manera, ¿ok? Bueno, entonces vamos a poner acá, entonces, a ver, vamos a poner entonces T, listo. Ok, pasamos entonces a la siguiente pregunta. El bloque que tiene un peso de 5,38 newtons se sumerge en un líquido tal que la fuerza amortiguadora viscosa, que tiene magnitud F igual a 0,7 newtons segundos sobre metros, multiplicado, ojo, por el módulo de la velocidad. Si el bloque se jala una distancia de 0,189 metros, 0, o sea, más o menos 18,9 centímetros, y si se suelta desde el reposo, velocidad inicial 0, determine la posición del bloque como función del tiempo. El resorte tiene una constante, nos da, asuma que el desplazamiento positivo se da hacia abajo, bueno, simplemente es una sugerencia, no necesariamente ustedes están obligados a tomarlo así, simplemente es una sugerencia. Ok, entonces, recordemos, a ver si tengo la fórmula de este es forzado.
a tener que escribirlo, pero simplemente, ok, vamos entonces. Ok, X como función del tiempo igual, ¿cierto? A ver, Profesor, sí, mi compañero Rodrigo ya escribió su respuesta en el chat. en el chat. A ver, 1.89, 189 metros, okay. El exponente es menos 0.638, 638, o sea, ok. En 3.7 radianes. Ok, a ver, entonces, Rodrigo, muchas gracias por tu colaboración. Lo único, a ver, que te pido, Rodrigo, es para t igual a 0, ¿cuál sería la posición? O sea, coseno de 0 es 1, ¿ok? Y tendríamos, a ver, simplemente hay que verificar, fíjense, yo voy a, es e elevado, ¿ok? E elevado a la potencia, ok, voy a poner 0, menos 0. No, pues 0 por 0 va a ser 0. Estaba sacando, ¿cierto? Va a ser 0. Y va a salir 0.189. O sea, la posición inicial. Pero la amplitud 189.189. Ese es lo único que me llama la atención porque a ver, la pregunta dice, a ver, si el bloque se jala, ojo, se jala una distancia. ¿Qué distancia? 0.189. Y se suelta. Ok. Entonces, su compañero, Rodrigo, digamos, ha procedido correctamente, o sea, bueno, se ha acordado de todo, pero hay un detalle muy importante, porque justamente es el objetivo de esta pregunta es, cuando ustedes tienen amortiguamiento, lo que al inicio utilizamos para que ese sistema empiece a andar es que nosotros jalamos o comprimimos, ¿ok? Al jalar esa distancia de 18,9 centímetros, ¿ok? El sistema, ¿ok? Se echa a andar y va a empezar a oscilar, pero su amplitud, ojo, su amplitud no va a ser esa distancia que se ha jalado. ¿Por qué? Porque ya hay resistencia en el medio. Entonces, el sistema se reacomoda y va a efectuar una oscilación, pero ya con, digamos, la amplitud que hay que ponerle, o sea, la amplitud, mejor dicho, la constante que va al lado del exponente, mejor dicho así, porque yo estoy pensando en amplitud en general, esa constante no es 0.89, no debe ser, ¿ok? Eh, Ojo, la amplitud cambia, ¿cierto? Cada instante, pero si ustedes le ponen t igual a 0, ustedes, para su sistema, ¿cierto? No debería salir 1.89, o sea, formalmente les digo así. ¿Por qué? Porque simplemente ustedes tienen que ejecutar la condición y verificar que efectivamente así sea. Entonces, solamente esa parte es lo que me preocupa, ¿ok? Entonces, lo vamos a hacer, esa parte de ahí. Recordemos que SXT va a ser igual, entonces, a un A, SA, que su compañero ha escrito, ¿cierto? Esto es sutil, pero es muy importante. Entonces, vamos a escribir así. Aquí sería E elevado
la constante, creo que utilizamos la letra B sobre 2m, ¿okay? Y aquí T, ahí va la T. Esos dos términos conforman la amplitud del sistema. Entonces, no nos dan A, eso lo vamos a averiguar. Y acá iría el coseno. Coseno de nuestro omega. Esto vamos a poner entonces simplemente para no chocar con el omega, ¿cierto? Original. Omega 1, así lo voy a poner mejor. Y T más nuestra fase inicial. ¿Okay? Entonces, todos concuerdan de que este es mi ecuación porque solamente es con resistencia, el medio, ¿cierto? Entonces, esta es mi ecuación. Digo, la solución a mi ecuación de oscilaciones con amortiguación, ¿cierto? Recordemos, la letra B es la constante de amortiguación, M la masa, y ya está. Omega 1 la frecuencia de oscilación, y phi la fase inicial. Entonces, acá vamos a hacer lo que su compañero probablemente ya hizo, ¿okay? Y vamos a colocar entonces para t igual a 0. Vamos acá, entonces t va a ser 0, omega 1 por 0, y eso va a ser igual lo que nos están dando como dato, 0,189. Ok, todos estamos ahí. Ok, entonces esto lo voy a hacer un poquito más pequeño. Lo estamos replicando, ahí está. Ok. Vamos, entonces, este de acá ya no preciso. Ok, este de acá, el exponente es 0. Ojo, acá es signo negativo, por si acaso. El signo negativo. Entonces, esta expresión de acá, recordemos, entonces por 0 es 1, ya está. Este de acá obviamente es 0. Entonces, A coseno de phi, ojo, A coseno de phi es 0,189. Ese es 1. Y la velocidad es la derivada de esto de acá, ¿cierto? La derivada de esto, ¿no? Velocidad. Entonces, vamos a escribir la velocidad. No sé, debe ser así. Pero le voy a bajar el tamaño. Ok. Bueno, vamos a poner 24. Entonces, la derivada, ¿no? La derivada. Y acá, obviamente, todo eso va a ir con la derivada. Toda esta expresión acá. Entonces, si no me acuerdo la fórmula de la velocidad, pues aplico esto. Listo. Ok, ahora esa velocidad para t igual a 0, vamos a decir así, es igual a 0. Pero, ojo, acá hay que ser precisos. Ok, entonces vamos a poner así. ¿Cierto? Si no, la igualdad no tiene sentido para t igual a 0. Y acá también voy a poner así. O sea, primero efectuamos la derivada, luego colocamos t igual a 0. T igual a 0. Ya está. Entonces, con esos dos, ojo, con esos dos términos, ¿okay?
vamos allá. Primero A, lógico, A, y luego la constante fase. O sea, es necesario realizar esas dos operaciones, ¿ok? X de 0 igualamos a 0,189 y la derivada de X lo igualamos a 0. De esas dos, ustedes, de esas dos, o sea, de estas dos condiciones, por favor, eso lo tienen que hacer de manera detallada, ¿ok? Les va a salir un resultado que, a ver, vamos a escribir acá. Bueno, acá voy a utilizar esto, pues, ¿ok? Ya que se me está acabando el tiempo, ¿ok? Este A de acá, bueno, a mí me salió muy, muy parecido al de su compañero, o sea, muy parecido en el sentido en que cercano, ¿no? 132, ojo, todo en metros. Y esto de acá ya lo podemos poner con numeritos, al igual que su compañero. Parece que esto sí coincidimos totalmente. Acá el omega 1 también coincido con su compañero. Y radianes por segundo por t. Y la fase inicial es menos 0, menos 0,171 radianes. Esa sería la respuesta. Ok, a ver, voy a pasar la lista. Alvarado. Presente. Gracias. Asensio. Presente. Gracias. Barrera. Presente. Gracias. Briceño. Calero. Condori. Presente, profesor. Gracias. Chupica. Presente, profesor. Gracias. Chura. Presente. Gracias. Coloma. Presente. Córdoba. Presente. Gracias. Desposorio. Presente, profesor. Gracias. Félix. Fernández. Garriazo. Disculpe. Disculpe, profesor, estaba conectando el micrófono. Ok, Garriaso presente, profesor. Garriazo. Okay. Fernández. Presente, profesor, disculpe. Okay. Félix. González. Presente. Gracias. Ibaceta. Presente, profesor. Gracias. Mamani. Presente, profesor. Okay, gracias. Mejía. Presente. Gracias. Monzón. Presente, profesor. Okay. Monzón, presente. Félix. Presente. Okay. Noah. Ochoa. Presente, profesor. Ochoa. Sí, ¿me escucha, profesor? Sí, sí. Tu apellido es Ochoa, entonces. Sí.
Ok. Onofre. Presente, profesor. Gracias. Luis. Ortiz. Por el chat, profesor. Ok, gracias. Oteiza. Presente, profesor. Ok, gracias. Quinto. Presente, profesor. Reyes, gracias. Reyes, Presente. gracias. Sánchez y Nostroza. Presente. Sánchez Vega, Presente, profesor. gracias. Surco, Presente, profesor. gracias. Vargas, Vargas, Presente. gracias. Vera, Presente. ok, perfecto. Entonces nos vemos el día viernes. Profesor, soy Calero, ¿me anotó? Calero, no. A ver, Ay, ya, ahora sí, Gracias. ya está. Entonces, nos vemos el día viernes. Profesor, disculpen, la práctica va a ser las 2 horas, ¿verdad? Sí. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego, cuídense. Hasta luego, profesor. Gracias, profesor. Hasta luego, cuídense. Hasta luego. Listo, profesor. Buenas tardes.